Ok, entonces vamos a hacer un repaso de lo que llevamos hasta ahorita para que ya puedan empezar a hacer ejercicios aunque sean sencillos, con fórmulas, ¿sí? Entonces, en un solo programa vamos a ver ahorita declaración de variables, constantes y jerarquía de operadores. Muy bien. Voy a poner... Aunque fíjense que la C locale... el viernes trabajando con sus compañeros, vimos ahí que para... No sé si recuerden el uso de ese local. Agregábamos esa biblioteca para poder usar una función y a su vez que esa función nos permitiera escribir, por ejemplo, dentro de los mensajes, o sea, en las salidas, en los cout, en los flujos de salida, en los cout, cout, nos mostrara, por ejemplo, letras con acentos, la ñ y demás, ¿no? Entonces, vimos que no había necesidad de agregar la biblioteca. Ahorita lo compilamos para que vean ahí. Entonces, ok. Vamos a hacer... Lo voy a poner aquí, acuérdense. Igual vamos a retomar los comentarios para que... Les digo, vamos a englobar todo lo que hemos visto hasta ahorita. Acuérdense, los comentarios nos permiten escribir notas para algunos códigos, no sé, que empezamos a trabajar con alguna función, qué sé yo. Entonces podemos agregar esas notas, no sé, explicar, esta función me sirve para tal cosa, ¿no? Y eso lo escribo dentro de un comentario y ya cuando compile el código, el compilador no va a tomar en cuenta esos comentarios. Entonces nada más son para referencias, notas, para que cuando abramos nuestros códigos recordemos qué hacía cierta instrucción. Y esto se los recomendaría mucho para los ejemplos que estamos haciendo en clase, los puedan usar para cuando les deje actividades, les deje tareas o trabajos. Entonces les pueden ayudar, repito, esos comentarios. Ya los ejercicios que hagan de tareas, de trabajos, no hay necesidad de que le agreguen esos comentarios, ¿sí? Entonces vamos a hacer un programa. Y si no me falla la memoria, va a ser 2 por pi por radio por altura. Entonces, área de la base. No es cierto, es pi por radio al cuadrado por altura. Ajá. Es cilindro. Estoy confundiendo. Muy bien, entonces lo que les platico o lo que les comentaba, siempre hay que tomar en cuenta de un problema. Por ejemplo, ahorita los que estamos haciendo para comenzar son fórmulas. Entonces, de esas fórmulas necesitamos saber... ahí me corrigen si está mal la fórmula. Hay que saber cuáles son los datos de entrada y cuáles van a ser los datos de salida. Ajá, entonces por ejemplo ahí, pi por radio al cuadrado por altura. Ajá, radio al cuadrado, no es radio dos veces, así, ¿no? Aunque acuérdense que ahorita vamos también a ver eso. Este operador no existe en programación. Ajá. Entonces, siempre hay que identificar cuáles van a ser nuestros datos de entrada, cuáles van a ser los datos de salida, en este caso pues volumen. Los datos de entrada serían radio y altura, pero también hay que identificar cuáles son datos que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, en este caso, pi. Ok, entonces ahí entra
el concepto de constante. Recuerden, una constante es como una variable, o sea, es un espacio de memoria, va a almacenar un valor, pero a diferencia de una variable, la constante no va a cambiar de valor en la ejecución del programa, o sea, siempre va a tener el mismo dato, por eso de ahí su nombre, ¿no? Constante, siempre va a ser el mismo valor o siempre va a manejar el mismo valor. Y vamos a una forma de declarar constante sería de esta manera, en el encabezado con define. Muy bien. Aquí les platicaba, hay que identificar cuáles van a ser los datos de entrada. Por ejemplo, yo voy a declarar mi variable rad, que va a hacer referencia a radio. Acuérdense que les podemos dar el nombre que nosotros queramos, pero no deben de comenzar con número. Reglas de identificadores, recuerden. No deben de comenzar con número. No puedo escribir nombres así, por ejemplo, radio círculo. Eso sería incorrecto porque tiene un espacio. Si voy a hacer esto, si quiero definir una variable de esta forma, pues mejor separar las palabras con un guión bajo, que es el único símbolo que puedo usar. Recuerden, también no puedo usar otros símbolos fuera de ese. No puedo usar otros símbolos para agregarlos aquí. Mucho menos, por ejemplo, hacer luego sus compañeros quieren declarar variables de este tipo, ¿no? Entonces, alguien está metiendo ruido y estoy grabando, muchachos. Pues eso no se puede hacer, ¿no? Entonces voy a declarar esta variable como quiero que aparezcan decimales. Recuerden que vamos a poder usar el tipo de dato float. Entonces float hace referencia a tipo de dato flotante. Int hace referencia a un valor numérico entero. Entonces ahorita yo quiero flotante. Y también recuerden que no tiene nada que ver esto que estoy escribiendo aquí con esto. Son cosas totalmente distintas. Este int es para la función, o sea, para todo el código que vamos a hacer ahorita. Este float es para declaración de mis variables, o sea, indicarle a la computadora ya cuando el compilador haga su trabajo y transfiera estas instrucciones a ceros y unos, decirle a la máquina, estas variables van a almacenar valores decimales, ¿ok? Entonces aquí nada más le voy a poner radio, le voy a poner altura, alt, y voy a poner, por ejemplo, volumen, sí le voy a poner así, volumen del cilindro. Y ya, a partir de ahí podemos empezar a agregar nuestras instrucciones, flujos de salida y flujos de entrada. Ajá. A ver, voy a ver. ¿Quién hace ruido? ¿Quién hace ruido? No se ve ahí. Bueno, entonces así va a quedar. Diagonal inversa, salto de línea, recuerden. La diagonal inversa lo voy a poner acá. Lo obtienen oprimiendo Alt más 92. Ajá, o Alt GR más la tecla que tiene el signo de cierre de interrogación. Así es como aparece diagonal inversa. Y con la N pues identifica un salto de línea o crea la secuencia de escape, que es un salto de línea. Y recuerden que esas secuencias de escape las podemos agregar al inicio, al final o en medio de un mensaje, o sea, de un cout. Nada más dentro de las comillas. O sea, ¿a qué me refiero con eso de dentro de las comillas? A esto, ¿no? Todo lo que escriba después de comillas y antes de cerrar esas comillas va a aparecer así tal cual en pantalla, y esto no se va a escribir, o sea, no se tendría que mostrar diagonal inversa n, tendría que aparecer un salto de línea. Y cuando yo escriba diagonal inversa t, quiere decir que es un espacio de tabulador, o sea, un espacio más grande que si yo oprimiera la barra espaciadora como esto que estoy haciendo aquí, ¿no? Ok, ingrese valor para radio. Y también hay algo que siempre me preguntan sus compañeros. Por ejemplo, ¿podremos hacer esto? Y yo puedo hacer lo mismo para leer la altura, ¿no?
y ya nada más le cambio la variable. Recuerden también, o sea, en la instrucción yo digo qué valor quiero que ingrese el usuario, y pues tengo que pedir ese dato, ¿no? Si yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Quiero el valor para radio, pues tengo que leer el valor que vaya a teclear el usuario, que ahorita nosotros vamos a trabajar como programadores y como usuarios de nuestros mismos códigos. Pues ese valor, si yo estoy diciendo que va a ser radio, pues ahí se tiene que ir ese dato, ¿no? A ese espacio de memoria, esa variable. Igual para altura, yo estoy diciendo aquí altura, ok, entonces altura. No vayan a cometer ese error de, por ejemplo, confundir. A lo mejor ahorita puede ser que dependiendo de la operación no afecte, pero en la mayoría de los casos pues sí va a afectar el valor, y ya cuando a lo mejor queramos corroborar el resultado con calculadora o qué sé yo, pues no nos va a salir el mismo resultado, ¿no? Porque confundimos la lectura de las variables. Entonces tengan cuidado con eso. Ok, entonces esta es una opción, pero a veces me preguntan sus compañeros, profe, pues me quiero ahorrar líneas, ¿no? ¿Puedo hacer que en una sola línea pida los dos valores? O sea, que pida radio y altura. Bueno, pues sí se puede hacer, solamente que otra vez hay que tomar en cuenta el orden como vamos a pedir los valores. Por ejemplo, esta es una forma, y la otra que a veces me preguntan sus compañeros es, les digo, en una sola, vean ahí la diferencia. Hace rato eran 4 líneas, ¿no? O sea, ponía yo un cout, ingresa valor para radio, leía radio, y luego otro cout, ingresa valor para altura, y leía altura. Pero ahora fíjense cómo en una sola instrucción, por ejemplo en la línea 16, estoy diciendo que en el mismo flujo de entrada, sein, el primer dato que vaya a teclear el usuario se va a guardar en la variable radio, y el segundo dato que ingrese el usuario se va a guardar en la variable que le puse alt, o bueno, que le di el nombre alt, pero a final de cuenta hace referencia a el dato de altura para mi fórmula. Entonces así podemos en C++, así podemos leer más datos. Por ejemplo, si yo quisiera leer un tercer dato, ¿qué haría? Pues otra vez así, y mi otra variable. Si yo quisiera leer en la misma línea un cuarto dato, pues así otra vez, y la otra variable. Y en el caso de C++, no importa el tipo de dato. O sea, por ejemplo, esta podría ser float. Después lo vamos a practicar eso. Esta puede ser float, y estas dos pueden ser, por ejemplo, enteras. Entonces, en un solo flujo de entrada yo puedo leer muchos datos que se van a ir a distintas variables. Solamente acuérdense del orden. Recuerden el orden. Así como estén pidiendo los datos, así tienen que leerlo, ¿no? Entonces yo puedo leer en un flujo de entrada nada más con el operador de direccionamiento, o sea, estos doble mayor que, escribir, o sea, separando con esos doble mayor que, escribir las variables donde quiero que se vayan almacenando los datos que estoy solicitándole al usuario. Y eso, les digo, por si ahorita quedó ahí sí medio ahí confuso, lo vamos a seguir haciendo con otros ejemplos para que se practique y se entienda mejor. Entonces vamos a dejarlo así. ¿Y qué nos falta? Acuérdense, como estamos haciendo programación, esto es programación secuencial. Acuérdense, ¿qué secuencia? O sea, en programación secuencial, así como escribo las instrucciones, si pensáramos en un algoritmo, el orden en el cual estoy escribiendo las instrucciones del algoritmo, pues así lo va a ejecutar la computadora. O sea, de arriba a abajo va a seguir las instrucciones. Entonces normalmente en un programa que es secuencial, debe de llevar un flujo de entrada de datos. Bueno, pedir esos datos, que entren esos datos al programa, luego un proceso, en este caso ese proceso va a ser la operación, y al final el resultado, ¿no? Que sería pues mostrar el valor que tenga la variable, en este caso, en este ejercicio, bol-cilindro o sil. Entonces dijimos que era pi. ¿Por qué puedo escribir esto? Porque acá, recuerden, ya creé mi constante. O sea, ya dije que todas las veces que yo escriba pi en mayúscula, que así se recomienda se declaren las constantes,
pues va a tomar como valor esto. Ajá. Entonces aquí en realidad es como si se estuviera, cuando haga la operación, es como si se estuviera sustituyendo esa palabra, PI, que es una constante, por su valor 3.1416. Entonces, vamos a radio por altura. Aquí me falta algo, ¿eh? El volumen. Ah, pero pues lumen del cilindro. Vol, sil. Y acuérdense que podemos usar la instrucción esta de NDL. Acuérdense, ENDL o endline, que sería un equivalente a un salto de línea. Pero este lo vamos a usar en los finales de instrucción. O sea, no voy a escribir endline aquí adentro. Esto sería incorrecto. ¿Sale? Aquí adentro nada más irían, o sea, en las comillas, nada más irían las diagonales inversa n. Y normalmente en C++, solamente en C++, usaríamos el endline para terminar una línea al final de la misma. Antes de las comillas, vean, aquí otra vez seguí con el flujo de salida y esto va a mostrar en pantalla un salto de línea y termino con punto y coma. Aquí dejé algo en la operación. Me podrán decir, bueno, aquí falta algo, profe, falta algo, falta elevar esto según la fórmula al cuadrado, ¿ok? Entonces voy a agregar esto. A lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen. Esta es otra biblioteca, CMAT. ¿Para qué estoy agregando CMAT? Como este operador no existe en C++, ni en C, ni en varios lenguajes de programación, les podría asegurar que JavaScript, Java, PHP no tienen este operador. Se sustituye por una función. Esta función, POW. La voy a poner aquí en el comentario. Función POW. ¿Qué hace función POW? Pues una potencia. ¿Cuál es la sintaxis de POW? Ok. Escribo función, luego número base. Número base puede ser un valor entero, puede ser también un valor, en este caso flotante, y exponente. El exponente, hasta lo que vamos a revisar ahorita, solamente puede ser un valor entero, ¿ok? No puede ser un valor decimal. Entonces, aquí en este caso de mi operación, radio es la base. Y como quiero elevar radio al cuadrado, va a quedar así, miren. ¿Ya vieron? POW, voy a elevar el valor de rad al cuadrado. Entonces así se tiene que escribir la función. Por ejemplo, si yo quisiera, yo quiero elevar un número al cubo. Entonces, ¿cómo quedaría POW? Quedaría POW, mi valor numérico, coma 3. Y así te vas, o sea, quiero elevar un valor a la octava potencia. Entonces, el nombre de mi variable que va a tener ese valor que quiero elevar a coma 8, ¿no? Si yo digo la octava potencia. Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, nada más para finalizar y agregar todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Vamos, ya saben, hay que guardar el código. Resumen. Y no se olviden de la extensión .cpp para que no haya problemas en la compilación. CPP hace referencia a C++, C++. ¿Qué sigue? Compilar. Varias formas. En mi barra de iconos está el icono de build.
en el menú Build, le puedo dar en Build, o también con teclado Control y función 9. Y ya me dice aquí que tengo errores. Por ejemplo, H no está declarada. Y bueno, así nos va a servir para que veamos los mensajes de error que nos va arrojando el compilador. Aquí dice error en la línea 21. H no ha sido declarada en esta sentencia. Entonces yo la declaré como alt. Y luego aparte dice error. Volumen. Le puse call no ha sido declarada. Ok, lo puse aquí. Y bueno, así hacemos referencia a otra regla que nos faltaba de las variables. Así como las declaremos, pues así tenemos que nombrarlas en todas las líneas donde vayamos a usar esas variables, ya sea para solicitar los valores, para hacer el proceso, o sea la operación dentro del programa, inclusive hasta para mostrar los valores de nuestras variables. Entonces, cuando sucede esto, corregimos nuestros errores y ya no hay necesidad de volver a guardar el código. Simplemente con volver a compilar se guardan los cambios y ya, hasta que nos diga el programa, ¿sabes qué? Ahora sí ya tiene 0 errores, 0 advertencias. Ya podemos ejecutar. ¿Cómo ejecutamos? Build, Run, Control F10 o aquí en mis iconitos, la flechita verde, Run y ya. Ahí se ve un poquito más grande la pantalla. Nada más me faltó agregar la función de la se me fue el nombre de la biblioteca clocal para que aparezcan los acentos, ¿no? Porque vean, aquí me falta. Entonces aquí vamos a ejecutar lo que les platicaba. El dato que tecleé primero se va a ir a radio, por ejemplo, no sé, 14.5 y espacio. Qué bueno que estamos viendo la ejecución en la grabación. Cuando pedimos muchos datos en un solo flujo de entrada, o sea, lo que estoy haciendo aquí en la línea 20, sein, rad, alt, yo les había dicho, el primer valor que teclee se va a ir para radio, el segundo se va a ir para altura. Entonces, aquí les voy a mostrar una forma de ingresar los valores para cuando lo leamos de esta forma. Entonces, o de esta manera. Entonces, fíjense, 13.5, le voy a poner un espacio y le voy a agregar otro valor. Entonces, bueno, así. Entonces, 13.5 se va a almacenar en la variable radio y 34.2 se va a almacenar en la variable altura. Pero acuérdense, lo separé con un espacio. Ahorita que ejecute otra vez el programa, lo voy a separar esos valores, pero no por un espacio, sino por un salto de línea o un enter. Le voy a dar un enter, tiene que hacer la operación del programa y ya me dice el resultado, ¿no? A lo mejor nada más aquí nos faltó, como siempre les comento, a mí se me pasa y no sé, colocar las unidades, ¿no? de nuestro resultado. Por ejemplo, no sé, centímetros cúbicos o metros cúbicos. Entonces vamos a agregar, para terminar este fragmento de video, vamos a agregar nuestra función para que aparezcan acentos. Y ahorita van a ver cómo cambia, y en lugar de que aparezca volumen y la U con acento aparecía un puntito ahí en medio, ya nos tendría que aparecer esto. Y me faltó por ahí colocarle las unidades. Entonces, no sé, metros cúbicos o M3. Y aquí podemos hacer referencia. Acuérdense que en los mensajes podemos colocar lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces aquí, no sé, yo con esto estoy diciendo que voy a tomar los valores como si fueran metros cúbicos. Entonces ustedes pueden ampliar el mensaje, no sé, ingresa el valor en metros cúbicos para radio y altura, ¿no? Bueno, lo voy a hacer de esa forma para que no se queden con esa idea errónea. Ingresa valor en metros cúbicos para radio, y así vamos a ver que esta palabra también tendría que aparecer ya con el acento. Voy a compilar. Y les dije que en esta segunda ejecución lo que voy a hacer es, voy a ingresar un valor, creo que era 13.5, le voy a dar un enter. Ya vieron, todavía no está haciendo la operación, porque obviamente yo le dije al programa, o bueno, escribimos en el programa que el sein necesita
dos valores o tiene que esperar dos valores de entrada. Entonces por eso yo ingreso uno, le doy un enter. Hace rato, ¿qué fue lo que hice? Tecleé los dos valores y los separé con un espacio, ¿recuerdan? Y ya, ahora sí, me puso mi resultado y ya me dice que el volumen es en metros cúbicos. Ya le agregamos esa M3, que sería esta parte de aquí. Vean ahí, nada más para finalizar. Digamos que esto que estamos haciendo acá y esto que estamos haciendo acá es muy parecido. Aquí, repito, yo dije que Sein, o sea, flujo de entrada. Va el primer flujo de entrada, lo que teclee primero se va a ir a radio. Luego sigue el flujo de entrada, o sea, todavía no termina. Y el segundo valor que teclee se va a ir a la variable alt o altura. Lo mismo está pasando acá en este flujo de salida o code o cout, como lo quieran llamar. Code. Flujo de salida, primero va un mensaje. Luego sigue mi flujo de salida, pero ahora ya no va un mensaje, va el valor que tiene esta variable. ¿Qué valor va a tener esta variable? Pues el resultado de toda esta operación. Luego sigue el flujo de salida y ahora otra vez regreso a un mensaje. Quiero que aparezca M3 haciendo referencia a metros cúbicos. Y luego sigue mi flujo de salida, que sería esta parte. Y ahora viene un endline, que ya les dije que el endline, o sea, ENDL, soy muy repetitivo con eso porque luego a veces nos confundimos y pensamos que esta L es un 1, pero no es un 1, es una L. Entonces ENDL ya les dije que es equivalente, por eso puse este comentario, que es equivalente a un salto de línea. A lo mejor por aquí nada más nos faltaría separar con un tabulador y ya. Así quedaría nuestro programa. Otra vez voy a teclear nada más para que veamos aquí. Esto fue lo que le agregué. Espacio de tabulador aquí en altura. ¿Ya vieron? Hace rato quedaba... Pueden regresar el video y van a ver que quedaba muy pegado el valor numérico a la palabra altura. Y bueno, ya para no dejar así la ejecución del programa, ahí está. En automático después vamos a ver eso, nada más nos faltaría ver eso. En automático vamos a ver que C++, al contrario de C, nos redondea los valores. Aquí yo supongo, no sé, tendríamos que verificar con calculadora, yo supongo que el valor queda exacto y por eso no muestra la parte decimal. O redondeo, a lo mejor era el resultado, por ejemplo, .001 y eso ya no lo muestra C++. O sea, a diferencia de C, C me mostraría los decimales. Si yo pongo un valor float, me mostraría 6 valores decimales después del punto. Y allá, digamos que es al revés de aquí de C++. Allá tendría yo que limitar los decimales. Por ejemplo, quiero que aparezcan nada más 3 decimales. Tendría que poner una instrucción para hacer eso. Aquí hay que poner otra instrucción, otra función, para que sí muestre los decimales, aunque sean, por ejemplo, ceros, ¿no? .00 o .4 ceros o los 6 ceros que me soporta el tipo de dato float. Entonces aquí acabo la grabación.